Ya está por iniciar, esto va a ser a partir del 7 de noviembre. La Cineteca Nacional, como siempre, celebra la edición de la Muestra Internacional de Cine. En esta ocasión es la 57ª muestra. Y para platicarnos de ello, pues claro, está aquí Nelson Carro. ¿Quién más va a estar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Qué gusto que estés por acá. Él es director de difusión y programación de esta institución, que siempre nos sorprende, ya sea porque son autores, directores que conocemos bien y que siguen en activo, como es el caso de Godard que nos platicarás, o también de propuestas mucho más jóvenes, nuevas, de estas ediciones de pronto, o cuestiones inéditas que ocurren en el cine. Exacto, siempre la muestra, digamos, mezcla como tres líneas. Por un lado, las películas ganadoras en los festivales internacionales, por otro lado, los grandes nombres y por un tercer lado, los nombres que quizás no sean famosos, pero son los que nos interesan a nosotros proponer a los espectadores. Entonces, en esas tres líneas se mueve la muestra y efectivamente en esta ocasión empezamos con alguien que ya es como el padre o el abuelo del cine, que es Jean-Luc Godard. Tiene 84 años, sigue filmando y presenta una película que es absolutamente innovadora, una película en 3D con una utilización del 3D que no tiene ninguna película de acción hollywoodense, entonces que es realmente todo un desafío incluso para los espectadores jóvenes. Y por otro lado tenemos cineastas como el caso de Javier Dolan, que nació en el año 89, es decir, es un niño, podría ser el nieto de Godard. Entonces, entre esos dos límites se mueve la muestra, ¿no? Hay algo que también me llama la atención, Nelson. El cine polaco siempre nos ha traído a lo largo de la historia momentos impresionantes y también determinantes en el cine. Y ahora viene un trabajo de Paweł Pawlikowski, ¿no? Es una película muy curiosa porque es una película en blanco y negro, con una mirada, digamos, sobre la Polonia de los años 60, una preocupación sobre el tema de la religión, una preocupación que para los polacos es fundamental y es la única película este año que ha adquirido la Cineteca. Y lo que nos tiene muy entusiasmados es que es una de las candidatas firmes, además, al Oscar a la mejor película extranjera, ¿no? Es realmente una película muy sorprendente. Uno pensaría que un tema, digamos, en blanco y negro, sobre la religión, puede ser realmente muy pesada, muy aburrida, y no, es una película realmente que ha tenido mucho éxito en todos los lugares donde ha pasado y que es justamente una de las apuestas nuestras para esta muestra, ¿no? Y también hay una película rusa, ya que estamos más o menos por ahí. También tenemos la película rusa, que también, como digamos, no podría ser diferente, trata un tema que tiene que ver, es una película del director Vincev, un director que ya hemos visto con El Regreso, hemos visto con Elena, y que trata justamente el enfrentamiento a un tema del individuo contra el sistema, ¿no? Cómo llega un momento en que el individuo se tiene que enfrentar al sistema para optar o, digamos, por alguna manera, por integrarse y perder su individualidad o luchar por su, justamente por su libertad. Ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cannes, esta película, ¿no? Está también el trabajo nuevo de Jim Jarmusch. ¿Es la de vampiros? Esta es la de vampiros. Es una película, esa es otra de las apuestas. Es una película que no ha tenido premios importantes, sin embargo, Jarmusch no se puede quedar fuera de la muestra. Y es una película que tardó en llegar a México y, curiosamente, el público joven, sobre todo, tenía una enorme avidez por verla.
porque es una película de vampiros de Jarmusch, vampiros en Detroit, vampiros. Entonces, bueno, es un tema muy atractivo, es una película que sin duda yo creo que va a ser una de las fuertes. Sí, ayer justo platicaba con Daniel Rodríguez Barrón, uno de nuestros compañeros de Noticias 22, a propósito de esta cinta en donde la música, de hecho, también la hace Jim Jarmusch. Bueno, Jim Jarmusch, que ha sido rockero de garage desde sus épocas juveniles, ¿no? Así es, claro, así es. sí. Y que bueno, también hay la banda sonora, dicen que está buenísima, pero bueno, además de eso, hay de cine ruso, de Jarmusch, está también. De cine sueco, una de producción cine sueco. muy interesante que es sueco-danesa. Claro, tenemos Fuerza Mayor, premio también del jurado en Cannes, del un director, Ruben Östlund, que hemos visto tanto Involuntario en Cineteca como después Play, un director además que trata cómo una avalancha puede poner en crisis a toda una familia, es decir, una familia absolutamente, digamos, feliz de alguna manera, hay una avalancha, no pasa nada, pero el padre huye y deja a su mujer y a sus hijos. Eso significa que toda la familia entra en crisis, ¿no? Entonces es un tema muy interesante que se mueve entre entre el melodrama y la comedia. Y bueno, y tenemos además, yo diría, la mayor parte de las películas premiadas en Cannes, buena parte de las premiadas en Berlín, que son las que en principio el cinéfilo quiere ver, ¿no? Que ya sabe Godard estuvo en Cannes, Cenizas del pasado estuvo en Cannes, Leviatán, 2 días, 1 noche. Después la película mexicana Güeros ganó sorpresivamente ópera prima en Berlín, por ejemplo, ¿no? Muy sorprendente porque es una película de un cineasta joven, en blanco y negro, una especie de road movie ubicados en conflictos universitarios. Entonces creo que es una muestra, en realidad, siempre que terminamos de armar la muestra nos parece que es consistente, que funciona, obviamente, ¿no? Por eso la hacemos, pero sí creo que es una muestra consistente. Porque también en el cine ocurre como en el vino, hay añadas, hay años en que tampoco son tan fuertes, ¿no? Y nunca se sabe. Hoy en la tarde hablábamos, después de la conferencia de prensa, sobre los resultados de las 2 últimas muestras que han sido muy altos, la de noviembre pasado y esta de abril, y yo les decía eso, bueno, nosotros vemos las películas y creemos que va a funcionar muy bien. Claro, nunca hay una seguridad que las películas que nosotros pensamos que van a funcionar, a veces funcionan mejor, a veces peor, a veces una película que uno piensa que no va a funcionar, al contrario, el público responde muy bien. En realidad no hay ninguna receta, ¿no? Bueno, ustedes también lo saben perfectamente, ¿no? El público es impredecible. Y Nelson, a mí me da curiosidad saber, ¿tienes alguna idea de cuántas películas ves tú personalmente para poder hacer este trabajo? Bueno, muchas. En realidad, hoy también lo decía en la mañana hablando sobre eso, ¿no? Bueno, finalmente la parte fundamental de mi trabajo es Entonces, bueno, es ver películas para programar durante todo el año en Cineteca, en la muestra, las 2 muestras, el foro, los diferentes ciclos. Que es emocionante, pero agobiante, ¿no? Yo siempre digo, es como cualquier trabajo, ¿no? Cuando uno piensa, todo, es decir, todas las actividades pueden ser muy fascinantes, pero también efectivamente cuando uno la hace regularmente de una manera rutinaria se vuelve también agobiante, ¿no? Porque bueno, existen una cantidad enorme de películas, muchas películas que hay que ver, muchas películas que se pueden programar, la Cineteca tiene una oferta enorme, pero también hay muchas películas que se tienen que quedar fuera, ¿no? Claro, y eso debe ser muy duro, de pronto decir, a lo mejor tengo algunas opciones extraordinarias, pero no puedo meter todo. No, claro, además hay un límite, un límite por la cantidad de funciones, por la cantidad de salas,
unos ciertos, digamos, criterios, unos perfiles de lo que, por ejemplo, el perfil de lo que puede pasar o lo que no puede pasar en la muestra, ¿no? Digo, hay películas que son buenas, pero no tienen el perfil de la muestra, porque la muestra circula en 18 sedes en la Ciudad de México, en 18 sedes en el país, son como 200 funciones en total. Entonces, bueno, para que ese público vaya a ver las películas y que las aprecie, tiene que tener un cierto perfil. El foro tiene otro perfil. La programación habitual de Cineteca puede ser mucho más arriesgada, mucho más radical. Entonces, se trata de jugar como con todos esos elementos. Es un poco, digamos, el trabajo de programar, ¿no? Digo, yo siempre digo, la lista de las películas que más me gustan o que es la más fácil de hacer. Claro, pero no es... Eso no es programar, evidentemente, ¿no? Sí. ¿Cuántas películas son, Nelson, y a partir de cuándo ya está disponible? Son 14 películas. Es la segunda vez en este año que retomamos la vieja estructura de 2 muestras en lugar de una de 22. 14 películas que van a partir del 7 en la Cineteca Nacional. 7 de noviembre. 7 de O sea, noviembre. el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. La semana próxima empieza. Cada película, como siempre, va a estar 6 días en la Cineteca. A la siguiente semana empieza todo el circuito de la Ciudad de México, el área metropolitana, y después empezará a circular por el país. Bueno, pues ya llegamos en este momento del año en el que la Cineteca se convierte en una cita casi religiosa, ¿no? Yo creo que sí, esperemos tener el mismo público por lo menos que en abril, que fue muy alto, fueron casi 120,000 espectadores, o sea, es una cantidad muy respetable y esperamos por lo menos conservar esa misma cantidad. Pues muchas gracias por invitarnos. Seguramente ustedes ya vieron por ahí los medios de contacto para que se enteren de toda la cartelera. Agradecemos mucho a Nelson que nos haya acompañado. Y bueno, nada más para mencionar, porque quienes somos fans de David Cronenberg también está presente. Claro. Porque bueno, escuchamos nombres que de pronto no son tan conocidos y en este caso, bueno, pues la cantidad de seguidores que tiene en nuestro país este cineasta canadiense. Nos Pues vamos, una regresamos pausa en un instante. y regresamos de inmediato.